A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Cuentan que en 1891 a la Universidad de la Sorbona en París llegó a estudiar una mujer de cuerpo frágil, mirada inteligente y estilo solitario. En la universidad, los estudiantes se preguntaban quién era esa muchacha de aspecto tímido, de gesto decidido, que vestía de manera tan pobre. Nadie lo sabía a ciencia cierta. Y respondían, es una extranjera de nombre impronunciable. Se sienta siempre en la primera fila en la clase de física. Esa mujer, María Sklodowska, de nombre impronunciable, de estilo solitario, entregó su vida en la búsqueda de elementos radioactivos que hasta entonces eran desconocidos. Después de varios años, María Curie, logró aislar el elemento conocido como radio. Pero a lo largo de todo ese tiempo ella estuvo sometida a pobres condiciones de vida, a extenuantes jornadas de trabajo y lamentablemente a la acción del nuevo elemento descubierto por ella. Esa acción era la radioactividad, mortal por supuesto, pero hasta entonces desconocida, que finalmente acabó con su brillante vida. El trabajo de investigación le mereció a María Curie ser la única persona ganadora de 2 premios Nobel, el de física y el de química. María Curie, para gloria de la ciencia, había nacido un día como hoy, 7 de noviembre de 1867, y su nombre está escrito con todos los honores, no solo entre los personajes de ciencia, sino entre esa categoría extraña de los más nobles seres humanos. Las principales noticias del día. Titulares. Daniel Noboa cumple citas con el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y la OEA en Estados Unidos. Sarija Moya será la ministra de Economía y Finanzas del gobierno de Daniel Noboa. Las avenidas Simón Bolívar y Ruta Viva tendrán peajes, así lo confirma el municipio de Quito. En el segmento de opinión, acciones del nuevo gobierno. En política internacional, más aguas turbias. Los editoriales serán de Roberto Aguilar, últimos días de Guillermo. Noticias del día. Daniel Noboa cumple citas con el FMI, Banco Mundial y la OEA en Estados Unidos. El presidente electo de Ecuador, Daniel Noboa Sin, inició su gira por Estados Unidos y se reunió este domingo 5 de noviembre del 2023 con representantes del Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. El objetivo de los encuentros consistió en conocer el estado de las relaciones del país con estos organismos, según detalla el equipo de comunicación de Noboa en un comunicado. El mandatario electo también se reunió en la ciudad de Washington, D.C., Estados Unidos, con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, OEA, Luis Almagro. Daniel Noboa llegó a Estados Unidos la tarde del sábado 4 de noviembre tras una larga gira por Europa en la que mantuvo encuentros con inversionistas, empresarios, gobiernos y el propio rey de España en busca de inversiones y de apoyo en temas como seguridad y educación. Mientras que los objetivos de una serie de encuentros en Estados Unidos son similares según su equipo: atraer inversión, buscar apoyo financiero y aumentar el comercio exterior. Este domingo 5, la jornada de reuniones del presidente electo y su equipo de trabajo comenzó con un encuentro con Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente del Banco Mundial para la región de América Latina y el Caribe. Noboa y su equipo de trabajo también sostuvieron un encuentro con los directivos del Fondo Monetario Internacional FMI en la sede de ese organismo en Washington. En los próximos días se prevén reuniones con inversionistas, cámaras de comercio, bancos de inversión y empresarios. Sarija Moya será la ministra de Economía y Finanzas del gobierno de Daniel Noboa. Un nuevo rostro se suma al equipo de trabajo del futuro gobierno. Se trata de Sarija Moya, una economista de 35 años, graduada de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, que será la nueva ministra de Economía y Finanzas en el gobierno del presidente electo Daniel Noboa Sin. Así lo confirmaron este lunes fuentes cercanas al gobierno entrante. Sarija Moya forma parte de la comitiva que acompaña al presidente electo en su viaje a los Estados Unidos.
Este domingo acudió a la reunión con el Fondo Monetario Internacional y la futura titular de la cartera de Estado ha ocupado ya varios cargos en gobiernos anteriores, pese a que Noboa mencionó que no nombrará ministros de administraciones pasadas. La joven economista, que obtuvo su título en 2010 en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, PUCE, trabajó como analista de planificación y presupuesto en la Secretaría de Planificación y Desarrollo SEMPLADES entre 2012 y 2013. También fue analista en la Dirección de Calidad de Gasto del Ministerio de Economía y Finanzas. Su último cargo fue coordinadora general de Planificación y Gestión Estratégica en el Ministerio de Gobierno. Además, Moya tiene una maestría en Economía en la Universidad Carlos III de Madrid, en España. Avenida Simón Bolívar y Ruta Viva tendrán peajes, confirma el municipio de Quito. El municipio de Quito, con Invierte en Quito, crearon proyectos de inversión público-privadas para mejorar la infraestructura vial al implementar sistemas de peajes de flujo libre en 2 proyectos. A pesar de que aún no se tenga una fecha estimada, los peajes sí se implementarán en 2 vías principales de Quito. Con estos proyectos, según el municipio, buscan no solo garantizar una eficiente prestación de servicios a la comunidad, sino también contribuir al crecimiento económico al hacer estas alianzas para mejorar en la Ruta Viva y en la avenida Simón Bolívar. La autovía Ruta Viva se extiende por 17.1 kilómetros, incluyendo 4.3 kilómetros de construcción. Uno de los aspectos destacados de este proyecto es la implementación de un sistema de peajes de flujo libre, telepeaje. Además, el proyecto abarca la rehabilitación integral de la vía existente, la construcción de la fase 3 y la operación y mantenimiento rutinario de todo el corredor. Esta iniciativa beneficiará aproximadamente 1.696.264 habitantes del Distrito Metropolitano de Quito. La avenida Simón Bolívar es un proyecto de 63.3 kilómetros que incluye 6.9 kilómetros de construcción. Al igual que en la autovía Ruta Viva, este proyecto también incorpora un sistema de telepeaje. El proyecto abarca la rehabilitación integral de la vía existente, la construcción de la fase 3 y la operación y mantenimiento rutinario de todo el corredor. Esta iniciativa beneficiará aproximadamente 2.827.106 habitantes del Distrito Metropolitano de Quito. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Shadi Taques, miembro de la comunidad palestina, para hablar sobre el desastre humanitario en Gaza y en Cisjordania. Escuchemos lo que dijo. El grupo Hamas como tal, claro, la narrativa ahora es de declarar a Hamas como un grupo terrorista y vamos corriendo en todo esto, ¿no? Pero yo no puedo ponerme a este lado. Primero, yo no soy oficial de nadie, eso es lo más importante. Y 2, yo creo que todos los pueblos tienen que buscar la manera de lucha. Capaz ahora, yo como Shadi, no estoy de acuerdo con Hamas, pero yo no puedo criticar a Hamas. Ahora, capaz después de que se tranquilice todo, se puede sentar y decirle, tú te equivocaste, y tú no te equivocaste, y tú hiciste, y tú no hiciste. Pero, todo el que me está viendo, por favor, que se acuerden, Nelson Mandela, el gran Nelson Mandela, fue terrorista por 30 años, 5 años en lucha y 25 años en cárcel. Nelson Mandela, terrorista, todo el grupo de él era terrorista y de repente ahora es el símbolo de paz, el símbolo de cómo llegar a un acuerdo en una situación igualita a lo que está pasando en Palestina, un estado de apartheid continuo, de una limpieza étnica continua. Entonces yo ahora no me voy a lanzar a darle calificativos a nadie. Yo digo que el derecho a resistirse es derecho de todo el mundo, porque al final en Cisjordania nosotros hemos probado la supuesta paz de Israel. Y lo que va de año nada más, tenemos 320 muertos en Cisjordania. Entonces, ¿de qué paz me están hablando? Eso todo debería revisarse. Y después todo el mundo tiene que rendir cuentas, de un lado y del otro. Habría que ver cómo es y habría que rendir cuentas. Con todo esto, Shadi, ¿usted qué mensaje nos quiere dar a los amigos oyentes ecuatorianos que quizás lo vemos de lejos de este conflicto, que lo hemos escuchado, pero que data de hace muchísimos años? Claro, nosotros lamentablemente desde hace 75 años y un poquito más que se fundó el Estado de Israel sobre los territorios palestinos, el acuerdo en las Naciones Unidas era también crear paralelamente un Estado palestino soberano para los palestinos que quedaron ahí. Sobre el 23%
de la tierra original de Palestina, solamente el 23, ¿ya? Pero en 75 años Israel ha firmado acuerdos de paz y los ha roto a todos. Lamentablemente Israel durante esta historia ha demostrado que simplemente responde a la fuerza, la ley de la fuerza. Cuando atacaron a Egipto y ocuparon una parte del desierto Sinaí, no se pudo recuperar con acuerdos de paz, simplemente se recuperó en otra guerra. Y lamentablemente, si vamos a tener y si vamos a seguir con esa mentalidad que hay del otro lado, porque hay que entender que Israel es el lado que es más fuerte. Israel es el agresor. El genocidio que se está llevando en Palestina es, o sea, es a vista de todo el mundo, es increíble el silencio que hay. No me puedes comparar a Hamas, que es un grupo que se armó con latas y un poquito explosivos viejos de la Segunda Guerra Mundial, con un ejército que tiene todo el apoyo de Estados Unidos, con la última tecnología en armamento. Entonces nosotros aquí estamos hablando de que, por favor, a todos los oyentes que creen en la humanidad, más allá de la religión, más allá de la política, más allá del dinero, que es lo que generalmente maneja todo, hay muchos humanos en Gaza que se están muriendo a causa de un genocidio que se está llevando a cabo sin tener nada de culpa. O sea, no tienen nada que ver con lo que está pasando. Simplemente porque nacieron en Gaza, prácticamente nacieron muertos. Y no debemos permitir que pasen ese tipo de genocidios a estas alturas. No puede ser. Entonces, mi mensaje es apoyar a Palestina, por favor, en las redes sociales. Generalmente en Quito tenemos marchas los jueves a las 4 desde el Parque El Arbolito hasta la Embajada de Israel. Son marchas pacíficas, pero que expresamos nuestra solidaridad y nuestro apoyo a la causa palestina y a los palestinos. Ana Belén Cordero estuvo en los estudios de Radio Sucesos. Ella es secretaria de Política Pública Anticorrupción. El tema del que habló, la prevención y la transparencia en el gasto público. Veamos la nota. Sí, precisamente como usted mencionaba en la introducción, desde estos cortos 4 meses que he estado al mando o al frente de la Secretaría Nacional Anticorrupción, he podido no solo dar continuidad al trabajo que ya se inició en esta secretaría, sino también implementar unas nuevas herramientas que le permiten a esta secretaría cumplir con su trabajo, porque mucho se piensa o mucho se cree que esta secretaría va, digamos, al menos cuando yo me posesioné en el cargo me decían, usted va a recuperar lo robado, va a poner a los corruptos tras las rejas, y yo creo que eso es lo que queremos los 18 millones de ecuatorianos. En realidad esta secretaría, esa es el labor de la justicia. Esta secretaría tiene una labor preventiva de educación y de política pública. Y estas herramientas a las que me refiero permiten precisamente que tanto funcionarios públicos como ciudadanos, como sociedad civil en general, trabajemos en conjunto para prevenir y educarnos en temas anticorrupción. Una de esas herramientas, creo que de las más importantes que hemos llevado adelante en esta gestión, es lo que yo le he denominado el PCR anticorrupción, que es una metodología que permite a través de mapas de calor identificar, ayudar a los funcionarios públicos, a los jerárquicos superiores más altos de las instituciones, a identificar dónde pueden haber presuntos cuellos de botella o riesgos de corrupción y cómo mitigarlos. Esto ya lo hemos hecho en el Ministerio de Educación, en el Registro Civil, en SENAE, en la ANT, en Petroecuador, en la Empresa Pública del Agua y algunas otras instituciones más. Y este proceso, digamos, nosotros lo concluimos, pero no queda ahí. Queda precisamente con un mapa de implementación para dar seguimiento para cuando el siguiente gobierno se posesione y la persona que va a estar en mi cargo también lo haga, pueda continuar con ese trabajo, porque yo siempre digo, la lucha anticorrupción no creo que es un tema que responde a partidos políticos ni a banderas ideológicas, es un trabajo que tenemos que hacerlo todos, porque siempre digo, cada dólar o cada centavo que se va en temas de corrupción es un dólar, un centavo menos para educación, para salud, para vialidad, etcétera, ¿no? Bueno, sería importante que el próximo gobierno continúe, porque sea una línea, ¿no?, de todos los gobiernos luchar contra la corrupción. ¿Qué nos puede decir entonces de esta normativa que está pendiente de ser elevada a decreto ejecutivo y que, bueno, se sugiere podría continuar el próximo gobierno? Sí, esta normativa, bueno, son 2 borradores de decreto que hemos elaborado. El uno con la cooperación alemana, precisamente es para cerrar un poco el círculo de normativa marco que les rige a las instituciones públicas como un marco para que regulen sus procesos internos, que es la política pública anticorrupción. Eso lo hicimos con la cooperación alemana.
tomando en consideración la Estrategia Nacional Anticorrupción, la ENA, y hemos puesto en conocimiento del señor presidente de la República esta política para que quede para la posteridad, incluso para los siguientes gobiernos. Acá tengo la mejor, si es del caso, ¿no? Y la otra normativa es un borrador de decreto, además, que tiene todas estas herramientas con las que hemos venido trabajando. El PCR anticorrupción, con el cual ya comentamos hace un momento. Tiene el corruptómetro. ¿Qué es el corruptómetro? Muchas veces me dicen los ciudadanos, no tenemos, a mí me lo dicen en redes sociales, en la calle, en medios de comunicación, no tenemos cómo poner alertas o denuncias ciudadanas sobre temas o actos de corrupción. En eso muy buen aliado, al menos esa es mi postura personal, ha sido la prensa, pero también necesitamos que puedan también comunicarse directamente con nosotros. Nosotros queríamos desarrollar una aplicación, nos tomaba mucho tiempo, era muy burocrático, muy engorroso, y identificamos que existe una fundación de la sociedad civil que ya tenía desarrollada esta herramienta. Nos enlazamos con ellos, elaboramos un convenio marco, y esta aplicación, que ya está disponible para Android y hace pocas semanas para iPhone también, llamada el Corruptómetro, se puede descargar, cualquier ciudadano puede hacerlo. Y está el detalle, yo justo grabé un video, esta ciudad, provincia, cantón, institución, puede agregarse fotos, videos, documentos que permitan evidenciar el hecho. El ciudadano puede hacerlo de manera frontal con su identidad o de manera anónima. Ese es un tema muy importante y la gente bastante me pregunta. ¿Tienen miedo en caso de ser funcionarios públicos quizás a represalias o en caso de ser quizás personas relacionadas al sector donde denuncian a temas de criminalidad o de delitos, etcétera? Lo pueden hacer de manera anónima y nosotros garantizamos su identidad. No necesitamos conocer quién denuncia, sino lo que se denuncia. Ricardo Nachman, médico del Instituto Forense en Israel, en Radio Sucesos habló sobre Israel bajo ataque. Veamos la nota. Un punto de vista profesional es que aún hoy seguimos tratando de hacer, estamos con todos los esfuerzos posibles para poder hacer la identificación de los últimos cuerpos, bastantes cuerpos, tomando en cuenta que también hay muchas personas extranjeras, sí, que toda la base de datos para poder hacer la comparación y el estudio y terminar con la identificación es bastante más complicada. Con el correr del tiempo, obviamente, el estado de las partes del cuerpo que se han encontrado y se siguen encontrando, ¿no? Hace que todo este proceso de identificación sea muy duro, muy tremendo, ¿sí? Muy complejo, muy complicado. Desde el punto de vista del país en sí, bueno, estamos volviendo a una cierta normalidad, a pesar que, bueno, el grupo extremista, el otro grupo extremista que está en el norte, el Hezbollah, está también atacando en forma muy así esporádica todo el norte en Israel. Y obviamente nos ponen en un estado de tensión continuo que, bueno, hay que tratar de sobrellevarlo y siguiendo bastante de cerca, en tanto lo que se pueda, con lo que está sucediendo en la franja de Gaza, ¿sí? Con esta incursión básicamente por tierra del ejército israelí, haciendo un encierro, ¿sí? De lo que sería la ciudad misma de Gaza. O sea, así es. En el trabajo del Instituto Forense Israelí, yo quisiera saber las víctimas que llegan todos los días, las víctimas de los bombardeos, ¿qué porcentaje de personas han sido reconocidas? Hay más de un 88%, 90% de identificación de lo que serían las víctimas civiles, que es un logro impresionante tomando en cuenta varias cosas, ¿no? Como por ejemplo, uno es el estado del cuerpo, personas que han sido calcinadas y personas que han sido acribilladas, que no permiten la identificación visual y encima de todo eso, muchos que no han podido ser, muchos cuerpos que no han podido ser rescatados desde un principio, porque era una zona que estaba continuamente afectada también por
por terroristas que aún seguían sueltos o bombardeos con misiles, etcétera, etcétera. Entonces, el tiempo hace su trabajo, ¿no? O sea, hace que el cuerpo entre en un estado de que es peor para poder hacer la identificación. Estos temas, yo sé que son difíciles de hablar y difícil que la ciudadanía, que la gente entienda, pero a veces es necesario contar para que el mundo se dé cuenta de todo lo que está pasando. En los primeros días, cuando Hamás hace la incursión, las víctimas no solo fueron de los bombardeos, las víctimas fueron de disparos a quemarropa, incluso degollamientos, esos ataques atroces que se cometieron en los primeros días contra ancianos, contra niños, contra mujeres indefensas, fue cambiando, me imagino que con el transcurso de los días y con la recuperación por parte del ejército de Israel, de las fuerzas de defensa israelíes, de los territorios que fueron tomados por los extremistas de Hamás. Bueno, digamos así que yo me atrevería a decir, a pesar de que no tengo todo el récord conmigo, me atrevería a decir que el 98-99% de las víctimas fueron básicamente por toda la atrocidad de una lucha cuerpo a cuerpo contra personas inocentes. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Estimados amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en este programa de Telesucesos. Hoy vamos a tratar un punto sobre la necesidad de que el nuevo presidente del Ecuador, que en pocas semanas se va a posesionar en la Asamblea Nacional, a qué se debe concentrar, ¿sí? Pero antes de eso, permítame decirles de que ha aparecido un nuevo problema grave, muy grave en el Ecuador. El tema que tiene que ver con la crisis energética, los apagones, que está afectando la vida de los 17 millones de ecuatorianos, que afecta a los negocios, etcétera, etcétera. Y esto es consecuencia, naturalmente, de la falta de previsión de los políticos cuando van al poder. No solamente de hoy, sino de ayer. Y ya el presidente actual y el gobierno estaba haciendo gestiones para comprar en forma urgentísima energía a Colombia y Perú. Y de esa forma se supone que vamos a tener un costo mucho menor, no en términos monetarios, sino en cuanto al horario de racionamiento. Pero aparte de esto, que es grave, muy grave, estimados amigos y amigos, el presidente Noboa tiene muy poco tiempo para gobernar. Teóricamente hay 18 meses, teóricamente, porque habrá elecciones para nuevo presidente y nuevos asambleístas ya por el año 25 y habrá un nuevo gobierno a fines de mayo del 25. ¿Sí? En la práctica, pues el presidente Noboa no va a tener sino apenas 15 meses. Y ahí no se puede realmente resolver todos los problemas a que está sometido hoy por hoy el Ecuador entero, la economía ecuatoriana, las finanzas públicas, etc. Yo creo que el presidente Noboa deberá concentrarse en 3, 4 puntos, no más. Pero naturalmente el presidente Noboa debe ser informado y sus asesores del gobierno actual sobre el problema de la crisis energética. Debe haber información detallada del gobierno del presidente Lasso. Pero amigos, ¿cuáles son los 3 o 4 puntos que creo yo debe concentrarse el presidente Noboa desde el primer día de gobierno, que será pues posiblemente el 1 de diciembre, el 2 de diciembre de este año? El primero es la seguridad, la inseguridad que viven los 17 y pico millones de ecuatorianos. Asesinatos aquí, robos acá, extorsiones acá, etcétera, etcétera, etcétera. Y amigos, esto pues es un problema serio. Ecuador se está volviendo, ya es uno de los países más violentos de América Latina. El índice de asesinatos por cada 100.000 habitantes está llegando
cerca de 40 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Acapulco, en México, tiene 40. Y es una ciudad, pues balneario, es una ciudad terriblemente insegura. Y Ecuador está llegando a eso. De tal manera que esto también no se olviden que tiene relación con el narcotráfico de drogas. ¿Sí? Y naturalmente, pues el presidente Noboa tiene que conseguir el asesoramiento de países industriales desarrollados y tiene que tener una serie de ecuatorianos que son expertos sencillamente en esta materia. Este es el primer punto a que se tiene que dedicar y concentrar el presidente Noboa. No nos sentimos seguros como ecuatorianos en nuestros trabajos, en nuestras tareas, en nuestros hogares, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es grave y por lo tanto es el primer punto en la que se debe concentrar el futuro presidente del Ecuador. El segundo punto, mis queridos amigos, es algo que alguna vez habíamos mencionado, pero cada vez se hace más grave: la crisis fiscal. La crisis fiscal. Y esto se vuelve mucho más complicado precisamente por la crisis energética, porque eso implicará menos crecimiento económico y eso implica menos recaudaciones tributarias y eso implica más gastos por la importación de energía del Perú y de Colombia, que por cada kilovatio o megavatio sencillamente los precios son altos y los precios en el Ecuador pues son bajos porque hay subsidios, y hay que terminar con los subsidios, no solamente el de energía eléctrica, sino también de los combustibles. De tal manera que esto es más grave de lo que habíamos supuesto en materia fiscal. Imagínense, amigos, lo siguiente. Primero, y esto es una información verídica, creo yo, de que el gobierno le ha pedido al Seguro Social, al Banco del Seguro, que compre 1.000 millones más de bonos del Estado de determinados plazos X, Y o Z. ¿Y eso por qué? Porque el gobierno anda buscando dinero aún para pagar sueldos y salarios. Y siempre cuando es noviembre y diciembre el pago de sueldos y salarios son montos superiores que los meses anteriores. En segundo lugar, una información que todavía no la puedo, digamos, confirmar, es que el Ministerio de Finanzas ha pedido al Banco Central del Ecuador que le anticipe las utilidades que el Banco Central del Ecuador va a obtener este año o que tuvo el año pasado. Esto yo no había observado ni había escuchado en el pasado, pero esto es por efectos ¿de qué? De la crisis fiscal, de la falta de recursos, porque cada vez hay menos dinero, menos recursos financieros para que el gobierno ecuatoriano financie las actividades económicas. Pero también, y ojalá no se le ocurra al gobierno del presidente Lasso, debido a esta escasez de dólares, esta escasez de fondos para financiar las actividades del gobierno nacional, ojalá no se le ocurra pues inventar algún mecanismo, algún método para apoderarse de las reservas internacionales, que eso, yo digo, está prohibido, hasta por ley, y aún por cuestiones de sensatez macroeconómica y monetaria, no se debería utilizar. Ojalá que por esta escasez de dinero, pues no se le ocurra al gobierno del presidente Lasso comenzar a inventar algún método a los efectos de llevarse 1.000 millones de dólares de las reservas internacionales. Ojalá. Pero, amigo, también el tema es de que todos los ingresos no petroleros no alcanzan para financiar el gasto corriente en el presupuesto general del Estado. Y por lo tanto, el gobierno tiene que utilizar por lo menos el 50% de los ingresos petroleros, de las exportaciones petroleras, de petróleo crudo como de derivados, para que alcance a financiar el gasto corriente. Y el gasto corriente tiene que ver con sueldos y salarios, tiene que ver con subsidios, tiene que ver con la aportación al Seguro Social ecuatoriano, al Seguro de las Fuerzas Armadas, de la Policía, tiene que ver con el pago de los intereses de la deuda pública interna y externa, y pues sencillamente los gastos generales. Esos son los gastos corrientes, por ponerlo así, o gastos permanentes. De tal manera que la cosa es grave, muy grave, y el presidente Noboa, cuando llega al poder, tiene irremediablemente que corregir los problemas que hay en finanzas públicas. Y eso implica bajar gastos innecesarios en el gasto corriente, no la inversión pública que ha sido sacrificada por muchos años, ¿sí? No inversión pública porque se necesita más carretera, mejoramiento de las carreteras, de los caminos vecinales, etcétera, etcétera. Y aún más que nada, pues, proyectos
que tiene que ver con el sistema energético del país. De tal manera que sencillamente hay que reducir el gasto corriente viendo dónde existe una serie de excesos de personal innecesario o eliminar una serie de entidades que no tienen sentido que existan. Por ejemplo, el Consejo de Administración de la Judicatura no existe y no debería existir, pero eso es necesario un cambio constitucional. Pero también sencillamente el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no sirve para nada. Eso implica también pues una reforma constitucional. Pero hay formas de bajar los gastos corrientes, estimados amigos. Gastos innecesarios, exceso de personal en una serie de empresas estatales. Esa es una forma, pero también, y nuevamente tengo que repetir, hay que eliminar el subsidio a los combustibles. No tiene sentido, no es racional la política de subsidio manteniendo esos niveles de precios de la gasolina extra, del diésel o del gas. Hay que subir eso todos esos amigos, ¿sí? Entonces, la crisis fiscal tiene que ser resuelta por el nuevo gobierno. El otro punto es el mercado laboral. Se necesita reforma al Código de Trabajo, estimados amigos. Se necesita, y es el otro punto que el presidente Noboa tiene que encargarse enviando un proyecto de ley a la Asamblea Nacional. Amigos y amigos, estos son algunos de los puntos básicos en los que tiene que concentrarse el presidente Noboa porque el tiempo no le va a dar para más. Amigos y amigos, nos veremos la próxima semana y gracias por haber estado con nosotros en esta oportunidad. Global Hoy con Alan Carney. Más aguas turbias. La espiral en que ha entrado el gobierno del presidente Petro se vuelve más profunda con cada día que pasa. Al escándalo destapado por su propio hijo en relación a los aportes a su campaña nunca declarados, provenientes de fuentes tan dudosas como los personajes vinculados a grandes contratistas de la obra pública o de narcotraficantes en retiro que los entregaron a Nicolás Petro, no por algún altruista propósito seguramente, se suman las dudas respecto a los constantes casos de retrasos o inasistencias del presidente Petro, cuyo hábito se ha hecho cada vez más evidente y notorio, incluso con mandatarios y altas dignidades, como ocurriera durante su asistencia a Naciones Unidas con la cita que tenía agendada con el mandatario coreano. La creciente inquietud que al respecto se ha generado en Colombia tuvo un desenlace de lo más explosivo este fin de semana con una dura comunicación de la conocida periodista Dusan, identificada como de clara tendencia de izquierda, dirigida a Petro, señalando que los problemas de este para cumplir sus agendas se originarían en una adicción del presidente y que éste le debía una explicación a la sociedad colombiana, ya que esa adicción evidentemente afecta sus capacidades para ejercer sus funciones, pues como en todo adicto, las dificultades para reconocer su condición y la afectación que la causa son casi insuperables. La carta de la periodista generó unas reacciones en favor y en contra del presidente, como cabía esperar, en un país crecientemente polarizado, mucho por directa responsabilidad del propio Petro. Este asunto ya fue tema de airados dimes y diretes hace algunas semanas, cuando fuera el mismo hermano del presidente quien trató de explicar los constantes incumplimientos en su agenda, sufriendo una reprimenda de lo más descomedida del entorno presidencial. Que a poco tiempo del incidente se ponga de nuevo sobre el tapete esta situación, habla de un creciente malestar en los funcionarios que deben cubrir una y otra vez el menosprecio del presidente por el tiempo de sus olvidados contertulios. Esta situación se une a la agudización de los roces con Israel ante la manifiesta postura pro-palestina adoptada por el presidente con sus declaraciones de genocidio, totalmente inapropiadas desde sus funciones
y que han debido ser atendidas por la Cancillería para intentar superar los impases con un país de gran importancia para Colombia por vínculos de larga data, tanto en sus Fuerzas Armadas como en los sistemas de seguridad estatal. Finalmente, terminó ordenando el regreso de la embajadora colombiana a consultas, una expresión diplomática extrema de irritación, paso previo incluso para una eventual ruptura. Avanzando en la espiral, el más emblemático programa del gobierno, la promesa electoral de alcanzar un acuerdo de paz con los varios grupos alzados en armas, desde el ELN a las denominadas disidencias de las FARC, que han devenido en los operadores principales del narcotráfico, ya abiertamente como organizaciones delincuenciales muy alejadas de sus declaraciones revolucionarias de hace algunos años. No se deben dejar fuera de esta enumeración a los grupos paramilitares que hace algún tiempo fueron ya excluidos de los diálogos de paz. La promesa de paz que hizo Petro durante la campaña se ha venido abajo varias veces, y la última es el retiro de los diálogos por parte de las disidencias que se ha producido este fin de semana, según las declaraciones del principal vocero de estas, alias Iván Mordisco, un alias que lo define con notable precisión a él y a sus asociados. Las causas invocadas para tal retiro serían unos supuestos incumplimientos del gobierno en los términos del acuerdo, establecidos recién el mes pasado, el 8 de octubre, a través de una mesa de trabajo. Repitiendo el libreto del ELN, las disidencias han estirado la cuerda en el momento de mayor fragilidad política del régimen, tras las elecciones regionales de gobernadores y alcaldes, con los resultados, decepcionantes por decirlo menos, que el pacto histórico como partido de gobierno ha obtenido. Saben perfectamente que para el gobierno, aun cuando se trate de un clavo ardiendo, lo poco que va quedando de la plataforma electoral que lo llevó al poder en las elecciones pasadas es la promesa de la paz total. El tira y afloja de los grupos insurgentes armados busca descolocar a los negociadores del gobierno para ganar, por un lado, tiempo y concesiones adicionales por otro. Saben que, por el momento al menos, tienen la sartén por el mango y que si algo no puede hacer el gobierno a esta altura es permitir que las negociaciones se caigan. Ya se verá cómo, en unas semanas o en unos días, luego de que las disidencias hayan hecho notar por alguna acción violenta su fuerza y presencia, algún nuevo acuerdo más favorable a ellas se suscribirá para seguir con el sainete. Aún más grave por su impacto internacional, se produjo con el ELN, autor del secuestro de Manuel Díaz, padre del futbolista Luis Díaz, figura de la selección nacional colombiana y del club inglés Liverpool. Como es natural, la noticia y su desarrollo han recorrido todos los noticieros del mundo, a abandonar sus varias acciones delincuenciales de extorsión, vacunas y secuestros contra la población en las zonas donde ejercen control y mucho menos sus actividades de narcotráfico, la fuente más importante de sus ingresos. Ante el impacto mediático negativo que ha tenido el secuestro, al poner en foco esta práctica, no por detestable, menos favorecida por el ELN para financiar sus actividades criminales en Colombia y Venezuela, país en el que se encuentra operando por años con la venia de la dictadura venezolana que los considera instrumentales como facilitadores para el tráfico de cocaína, principalmente desde el norte de Santander, región donde se sitúan los más extensos sembríos de hoja de coca del mundo. El ELN ha admitido el secuestro y ha ofrecido la pronta liberación del padre del futbolista, lo que hasta el momento no ocurre
y mantiene en zozobra, como es natural, a la familia de la víctima. La pregunta inevitable que se formula la sociedad colombiana, para la que secuestro y extorsión se han vuelto una maldición por más de medio siglo, es la de cuál sería la diferencia entre la angustia de las familias de secuestrados menos célebres, de los pequeños agricultores o empresarios, de comerciantes, de tanta gente que se gana la vida con su esfuerzo, a la que estos grupos delincuenciales, prevalidos de sus armas y su fuerza, permanentemente someten a unos cautiverios, a veces de muchos años, o, al no satisfacerse sus demandas, los asesinan sin más para sentar el precedente de terror que les conviene. Que un gobierno se avenga a aceptar un proceso de paz sin un acuerdo previo para detener estos delitos, habla muy mal de sus principios y compromisos con los ciudadanos a los que debe protección. De ahí nace la debilidad con que se presenta el gobierno, puesto permanentemente a la defensiva por los delincuentes. Muchas gracias. Editorial. Últimos días de Guillermo. Roberto Aguilar, El Expreso. Parece haber llegado el punto a partir del cual todo lo que diga Guillermo Lasso sobre el país que deja será pura paja. ¿Qué más se puede esperar de una persona que no se entera de lo que ocurre a su alrededor? Días atrás hablaba de una economía en crecimiento, afirmación que contradice todos los indicadores del Banco Central. Al fin y al cabo, él es la primera víctima de los esfuerzos de su ministro de Economía, Pablo Arosemena, por maquillar las cifras. Pero la solemne tontería que despachó con toda seriedad esta semana constituye una declaración de guerra abierta contra todo principio de realidad, un aterrizaje pasguato pero consistente en el terreno del ridículo, donde el presidente ha decidido habitar indefinidamente. Dijo Guillermo Lasso: el fantasma de los apagones aparece por dos motivos: la reducción del nivel de aguas en las centrales hidroeléctricas y el incremento de la demanda de energía eléctrica de un 17%, producto de una reactivación económica y de un bienestar de los hogares ecuatorianos. Fin de la cita. A su lado, tratando de componer la más inexpresiva de las caras de peje que encontraron en sus repertorios, un puñado de funcionarios: el ministro de Energía Santos, el canciller Manrique, el secretario de la Administración Corral. ¿Le hicieron caer en cuenta después de lo que había dicho o son de aquel tipo de colaboradores que cualquiera con dos dedos de frente preferiría mantener a distancia, esos que aplauden todo lo que uno hace y dicen sí a todo lo que uno dice? ¿Cómo no, Guillermo? Estupendo, Guillermo, te luciste, Guillermo. De ser así, quizá lo primero que debió hacer Guillermo, ahora es tarde para todo, era despedir con una patada en el trasero a semejante cuerda de chupamedias. Porque vamos a ver, lo que está diciendo el presidente aquí es no solo lo que la economía nacional ha crecido, lo cual es mentira, sino que de hecho ha crecido tanto que resulta efectivamente imposible crecer más. Lo que está diciendo Guillermo Lasso es que la reactivación económica ha sido tan exitosa, el bienestar de los hogares ecuatorianos ha alcanzado niveles tan altos que el país cruzó el límite de sus posibilidades de crecimiento sustentable, punto a partir del cual nuestras propias capacidades productivas no dan abasto para administrar tanto éxito. Y empiezan los apagones. Si de alguna imprevisión se le puede responsabilizar a su gobierno, no es la de haber omitido las medidas necesarias para evitar la crisis del sector eléctrico, esa simpleza, sino la de no haber anticipado los efectos negativos de su propia genialidad. Dicho lo cual, ya puede el presidente viajar a Washington a participar en la cumbre de líderes para la prosperidad económica de las Américas, donde se encuentra ahora mismo enseñándole al mundo cómo han de hacerse las cosas. Es sin duda lo que le corresponde, la membresía perpetua en el exclusivo club de la élite del jet, que resultó ser una verdadera ambición y su vocación más profunda. Viajar por el mundo en misiones importantes, entrevistarse con presidentes y embajadores, ser recibido en palacios y foros internacionales, merecer condecoraciones en congresos, envanecerse hasta el hartazgo de su misérrico prestigio. A eso está dedicado Guillermo Lasso y así lo ha hecho en las últimas semanas de gobierno, rápida e ininterrumpidamente, sin detenerse ni para respirar, que se le acaba la teta. Así de frívola nos resultó la criatura.
Roberto Aguilar, El Expreso. Noticias internacionales. La activista Het Tamimi es detenida por las Fuerzas Armadas de Israel. El ejército de Israel ha anunciado que Het Tamimi, icono mundial de la causa palestina, había sido detenida. La activista fue apresada en la ciudad de Nabi Saleh durante una redada en el norte del territorio ocupado de Cisjordania. Una operación destinada a detener a individuos sospechosos de estar implicados en actividades terroristas y de incitación al odio, según un portavoz del ejército israelí. Het Tamimi se hizo famosa al ser grabada mordiendo a un soldado israelí para impedir que detuviera a su hermano pequeño, que había sido inmovilizado en el suelo. La ONU enfrenta riesgo de cerrar sus operaciones humanitarias en Gaza. Son las cifras más altas en un conflicto. 72 empleados de la ONU han perdido la vida y las cifras de muertos en Gaza tras 27 días de conflicto superan los 9.000. 14 de 35 hospitales dejaron de funcionar y la Agencia de Socorro de la ONU en la Franja de Gaza está a punto de cerrar sus operaciones. Los empleados que quedaban trabajan sin salario y ninguna parte en Gaza es segura, según informaron. En términos de protección a los civiles, la gente se está refugiando bajo la bandera de la ONU. La realidad es que ni siquiera podemos brindarle seguridad bajo ese símbolo. Tenemos más de 50 de nuestras instalaciones que han sido impactadas por el conflicto, incluidas 5 directamente. Creo que en el recuento más reciente, 38 personas han muerto en nuestros refugios. Más de 1,5 millones de personas han sido desplazadas, incluidos empleados de la ONU, y 600.000 viven en 149 refugios. En las últimas horas, una centena de camiones cruzaron la puerta de Rafah, la cantidad más grande desde el inicio del conflicto, pero no es suficiente. La población en Gaza ya no pide pan porque suplican por agua, según informó la coordinadora del proceso de paz del Medio Oriente de la ONU, mientras miembros de la Organización de la Cooperación Islámica se pronunciaron en bloque y el embajador de la misión de Palestina pidió bloqueos a Israel. Necesitan sentir la presión. Alguien en la reunión de la Organización de Cooperación Islámica propuso que tal vez aquellos que exportan petróleo y gas a Israel desde algunos de los países de la organización consideren suspender el envío mientras niegan a nuestros hospitales combustible para salvar vidas. La delegación de Chipre planteó la creación de un corredor humanitario marítimo para descongestionar el paso de Rafah. Por su parte, la delegación de Israel defendió sus operaciones y culpó a Hamás por usar civiles como escudos humanos. En Estados Unidos, Trump supera a Biden en las encuestas en 5 de los 6 estados clave. Trump supera a Biden en las encuestas en 5 de los 6 estados clave. El presidente estadounidense Joe Biden afronta un duro desafío en su carrera por la reelección en 2024. El 76% de los estadounidenses cree que el país va en la dirección equivocada y considera a los republicanos 10 puntos más fiables que a los demócratas. Las encuestas realizadas para The New York Times indican que el actual presidente está por detrás entre 3 y 10 puntos en Nevada, Georgia, Arizona, Michigan y Pensilvania, y solo ligeramente por delante en Wisconsin. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta, siempre inédito, para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real, usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito, inéditos en el deporte. Transmisiones de acción y conocimiento en el deporte. Espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes. Personajes jóvenes de generaciones nuevas.
El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes, y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes, que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.